amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Hoy vamos a hacer una caja para guardar los moldes. Yo hasta ahora los estaba guardando dentro de este cajón de madera que forma parte de una estructura un poquito más grande, pero mi familia de moldes va creciendo y ya empiezan a no caberme. Y cada vez que quiero buscar un molde concreto tengo que sacar todos y mirarlos. Y luego algunos los tengo que doblar porque no me caben bien dentro de este cajoncito. Así es que he decidido hacer una caja para guardar los moldes. Espérate a la intro y nos ponemos con ello. La solución que se me ha ocurrido es construir una caja con tapa y poner varias bandejas donde pueda ir clasificando los moldes de acuerdo al tamaño. La caja va a tener dos partes, por un lado la parte de abajo y luego la parte de arriba, que será una tapa que encaje en la parte de abajo. Os cuento las medidas. Para la parte de abajo he cortado, por un lado, una base de 31,6 por 21,6. ¿Cómo he calculado las medidas? En la parte de abajo yo quiero que los laterales vayan pegados por fuera, puesto que voy a pintar la caja y no me gustaría que al pintarla se me viese una unión aquí, sino que quiero que quede completamente por fuera de la base. Por lo tanto, he cortado unos laterales que los he nombrado 1 y 3 porque serán los que vayan primero pegados para los lados cortos, y en este caso miden 21,6 por 12 centímetros, que es el alto total que yo quiero que tenga mi caja. Y luego he cortado otros dos laterales de 32 por 12 que irán cubriendo los lados largos y el borde del cartón de los laterales cortos. Y así construyo la parte de abajo. Vamos a montar la parte de abajo y ahora os cuento la parte de arriba. No quiero sujetar los bordes cuando los voy pegando con cinta de carrocero, porque me da miedo que al quitar la cinta de carrocero se me pueda levantar parte del cartón. Por eso voy a utilizar esta cola específica de scrap que seca un poquito más rápido que la cola blanca. Vamos a empezar a montar la caja. Enracho bien los bordes y sujeto un ratito para poder seguir trabajando y que se me quede donde yo quiero. Le voy a ir colocando unos botes que vayan sujetando el cartón en su sitio. Vamos a pegar uno de los laterales largos y estos laterales largos van a coger las esquinas del cartón del lateral corto y toda la parte de la base. Por lo tanto, tengo que poner cola por este lado y por la parte de abajo. Para el siguiente lado corto tengo que poner la cola por esta parte de aquí y por la parte que va a tocar con la base. El no ponerle cinta supone que hay que estar un ratito sujetando las dos partes hasta que se adhieran. Y una vez que se hayan adherido ya no nos va a causar tanto problema. Pero sí que hay que hacer un poquito de presión durante un rato. Y por último, para terminar de asegurar el pegado, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poquito de cola directamente sobre la mesa y con un pincel vamos a asegurarnos de repasar todas las juntas. Dejamos secar esta parte completamente antes de seguir manipulándola y nos vamos a poner con la tapa. Para la parte de arriba he preparado las siguientes piezas. La tapa, que tiene 22 por 32 centímetros, porque la idea es que la tapa vaya por fuera y hay que cortar unos bordes para que encajen por fuera. En el caso de la tapa, a la hora de montarlo, lo vamos a montar al revés que hemos montado la base. Es decir, no quiero que los laterales vayan por los bordes, porque si lo hago así
cuando vaya a pintar la tapa se me verá ahí la unión de los dos cartones. Por lo tanto, los laterales van a ir pegados sobre la tapa. Entonces he preparado, si la tapa mide 22,5 por 32,5, que como veis en comparación a la base le he sumado 6 milímetros más para darle una holgura de 3 milímetros. Entonces he cortado dos laterales largos de 32,5 por 4 que van a ir pegados encima de la tapa y dos laterales cortos de 22,1 por 4, que lo mismo, irán pegados por encima de la tapa. En este caso, en estos laterales, tengo que restar el ancho del cartón de los dos laterales largos que van a ir desde una punta hasta la otra. Vamos a empezar a montar la parte de arriba. Empiezo con uno de los laterales largos. En este caso tengo que poner la cola por la parte de abajo del cartón, puesto que va a ir apoyado sobre la base de la tapa, por así decirlo. Así es que pongo cola por el borde y la extiendo bien con el dedo. Y ahora la apoyamos por encima de la base. Hago un poquito de presión hasta que se queda adherido. Para los laterales cortos, como veis, encajan justo en el hueco que queda, pues en este caso le vamos a poner la cola por estos tres bordes. Lo mismo, ejercemos un poquito de presión hasta que se adhieran las piezas y una vez que ya está en su sitio y no se me mueve, lo dejo reposar. Yo le he dado una holgura de solo 3 milímetros por cada lado porque voy a pintar la caja. Entonces no me va a hacer falta darle mucho espacio para cartulina, tela o lo que sea. Simplemente lo que quiero es que encaje y quede cerrada. Como no podía ser de otra manera, una caja que va a contener moldes, me parece que lo lógico es decorarla con moldes. Yo he sacado estos que tienen distintos motivos florales y este otro que es como una etiqueta para poner en algún sitio, en la parte de delante de la caja, y poder poner la palabra moldes, para que cuando yo vaya a buscar algo sepa dónde está, aunque creo que me acordaré. Empiezo trabajando el barro, añadiendo un poquito de agua para que vaya recuperando su textura y al mismo tiempo para ablandarlo. Aquí es importante entretenerse el tiempo que haga falta, puesto que lo que queremos es que nos quede una masa completamente compacta y que cuando rellenemos los moldes y los saquemos, una vez que seque, no se nos cuartee. Por eso es muy importante entretenerse bien en trabajar el barro. De entrada he decidido preparar 4 piezas de esta para decorar las esquinas de la tapa y así de paso reforzarlas. He preparado un churrito con el barro y ahora lo que vamos a hacer es ir encajándolo en el molde. Para eso me ayudo de un rodillo y voy ejerciendo presión para que por un lado el barro se quede compacto y para que entre bien por todas las zonas del molde. Y cuando ya lo tengo bien metido en el molde, lo que hago es que le paso una espátula suavemente para retirar el exceso de barro que he podido poner por los bordes, para que no me queden rebabas a la hora de desmoldar la pieza. Y una vez que ya lo tengo perfectamente encajado, lo que hago es desmoldarlo sin problema alguno. Pongo cola blanca en la parte de atrás y lo voy colocando sobre cada una de las esquinas. Es muy importante a la hora de pegar el barro procurar no estirarlo para nada, es más, incluso empujarlo un poquito para que se adapte perfectamente a la zona donde lo queremos pegar, porque cuando seque va a encoger un poco. Si lo pego estirándolo, luego me quedará mal. Así es que vamos a ir decorando así cada una de las esquinas de nuestra tapa. Para la tapa finalmente me he decidido por poner estos moldes en las esquinas y estos corazones también de rosas en los picos de las esquinas.
acabo de preparar el último corazón, lo vamos a desmoldar y lo vamos a pegar en la caja. Para pegarlo, igual que he hecho con las otras piezas, le pongo cola blanca por la parte de atrás y lo dejamos prácticamente, lo apoyamos sobre la esquina y como caiga, se queda. Desde mi punto de vista, yo no le pondría más moldes en la parte de la tapa porque a mí me gusta que las decoraciones sean más bien sobrias, o sea, sigo la máxima de menos es más. Entonces, desde mi punto de vista, la tapa está. Para la base había pensado poner quizá o bien estas coronas en las esquinas o también los corazones, y luego estoy dudando si poner algunas flores como estas en los laterales y alguna florecilla suelta por los lados. Y desde luego en el frontal de la caja irá la etiqueta. Voy a ir haciendo un poquito de experimentos y os muestro cómo va el avance. He estado haciendo distintas pruebas y finalmente he decidido no salirme de la temática de rosas para la parte de abajo. Así es que he preparado ya un molde para poner centrado en la parte del lateral y los corazones los vamos a poner en las esquinas. Y de esta forma también estamos reforzando las esquinas de la parte de la base. Por último, vamos a preparar esta especie como de etiqueta para ponerlo en el frontal de la caja y poder poner la palabra moldes. Ya se nos ha secado tanto la caja como los moldes. Ahora vamos a pintar la tapa con gesso por fuera y por dentro. Y la parte de la base solo la vamos a pintar por fuera. Al pintarla con gesso, lo que estoy buscando es que se me quede un fondo de color blanco de forma que quede uniforme. Ya he aplicado el gesso a toda la caja, como os dije, en la tapa por fuera y por dentro, y en la base solo por fuera. Vamos a empezar trabajando con la tapa. Para decorar esta zona central me he descargado esta imagen de internet y la he impreso en una copistería con una impresora láser. Lo voy a poner como si fuese un papel de decoupage, así es que voy a recortar la imagen quitando la parte blanca del folio y la vamos a pegar como si fuese papel de decoupage. Al igual que hacemos con el papel de decoupage, voy a humedecer ligeramente el papel para que me sea más fácil adaptarlo. Y ahora voy a utilizar el medium que suelo utilizar para decoupage para poner la imagen. Y hago lo mismo que si estuviese haciendo un decoupage con una servilleta. Aplico primero una capa fina y bien extendida del medium o cola para decoupage, que también podéis utilizar, ya sabéis, cola blanca reducida con agua. Y una vez que ya tengo esa capa bien extendida, pongo la imagen encima. En este caso no nos hace falta recurrir al kit antiarrugas de plástico y servilleta, sino que lo que hacemos es inmediatamente después vamos fijando la imagen con el medium para decoupage. Lo vamos a dejar reposar un poquito antes de seguir trabajando con ello. Para pintar la tapa y al mismo tiempo integrar el dibujo, en principio voy a utilizar estos tres colores, que son un color manteca, un color pergamino y un color lima. Y voy a ir aplicando los colores con esponjita para ir integrando el dibujo del papel. Como podéis ver, he añadido dos colores más, que son el gris y el blanco, y lo que voy haciendo es jugar
con los distintos colores y luego los voy difuminando con la esponja. Bueno, pues yo doy por concluida la pintura de la tapa, que como que veis ha quedado bastante bien, y lo que voy a hacer es utilizar lo mismo para pintar la parte de la base. Os voy a explicar un poco cómo lo he hecho, porque una vez que ya coges el tranquillo de cómo va el color, es mucho más fácil ir haciéndolo del tirón. Así es que primero lo que hago es aplico, en el caso de mi papel que tiene este color de fondo, aplico una capa del color manteca y una vez que ya he puesto un buen trozo, empiezo a ir matizando con los otros colores. Voy cogiendo un poquito de pergamino y voy dando unos pegotitos. Luego cojo un poquito de gris y lo mezclo aquí aparte con el pergamino para difuminarlo mucho y le pongo unos pegotitos y por último un ligero toque verde. Y también lo voy difuminando todo lo que puedo. Y una vez que ya he puesto todos estos colores de base, es cuando cojo la esponjita y voy difuminando todos los colores y uniéndolos para que vaya, para conseguir el mismo efecto que he conseguido en la tapa. Donde veo que se ha quedado muy oscuro, lo que hago es que matizo con un poquito de blanco. Y así voy consiguiendo el mismo tono aproximadamente de la caja. Pero bueno, en este caso lo que nos interesa es que al final el conjunto quede bonito. Así es que una vez que hemos hecho juntas esta esquinita, voy a terminar de pintar toda la base de la caja y os enseño cómo ha quedado. Bueno, una vez que se ha secado toda la caja, vamos a realzar todos los relieves con este verde, matizándolo un poquito. También le vamos a pasar un poquito por las esquinas y por los bordes. Y retoco solo en los relieves con un poquito de rosa para terminar de matizar. Vamos a rematar estos relieves con una pátina dorada, que lo que hago es la paso así directamente con la mano. Está quedando una caja la mar de romántica. Y solo le voy a dar la pátina por la zona de los relieves para resaltar un poquito más todos los moldes. La parte de fuera está toda completamente terminada y la tapa también. Ahora vamos a forrar el interior de la base con cartulina. Os explico cómo he tomado yo las medidas y cómo he hecho los cálculos, porque si queréis hacer la caja exactamente igual que la he hecho yo, ya tenéis las medidas, pero también esto lo podéis hacer reciclando una caja de zapatos, por ejemplo, y entonces tendréis que adaptaros a las medidas que tenga la caja. He tomado la medida del interior del lado corto, que en este caso son 21,5, y la del lado largo, que en este caso son 30,5. Y he preparado todas estas piezas. Por un lado he preparado estas piezas para los laterales largos. Estas miden los 30,5 centímetros que tiene el lado largo por dentro en la caja, y le he añadido a cada lado 1 centímetro para hacer estas pestañas y otro centímetro en la parte de abajo para hacer otra pestaña, de forma que cuando yo pegue esta cartulina aquí me quede prácticamente al ras del borde, porque la altura, he puesto la altura que tiene el borde, que son 12 centímetros, pero le he restado un par de milímetros para que me quede al ras y no me sobresalga. Y luego los lados cortos solo tienen pestaña en la parte de abajo, puesto que los pondré después de pegar los lados largos, y estas esquinas ya estarán cubiertas, por lo tanto no me hace falta volverlas a cubrir. Y la base tiene justo la medida de la base de la caja, y la pondremos la última sobre las pestañas que ya hemos creado en los lados largos y en los lados cortos, que están cubriendo estas esquinas de dentro de la caja. Pues una vez que tenemos claro cómo va esto,
vamos a empezar a pegar todas las piezas. Yo lo voy a pegar todo con cola blanca. Y ahora ya pasamos a pegar uno de los lados largos. Perdonad porque para poder asentarlo bien no os lo puedo poner de forma que lo veáis vosotros cómo lo voy trabajando. Pero en cuanto lo tenga asentado os enseño cómo va el tema. Una vez que ya he colocado la pieza y la tengo asentada, voy insistiendo con la plegadera para ir acoplando bien todo el papel y que se me quede bien pegado. Aquí por el borde me falta un poquito de cola, que esto es muy importante. Cuando ponemos la cola hay que llegar bien a todos los bordes y cubrir toda la superficie, si no nos pasa esto que me ha pasado a mí, y es que no he cubierto bien el borde y no se me queda bien pegada la cartulina. Pero como os digo siempre, todo en esta vida tiene solución. Al pasar la plegadera por los bordes, insistid lo justo para no rasgar el papel o el cartón, la cartulina en este caso. Ahora, igual que he pegado este lado, pego el otro lado largo y luego me pongo con los lados cortos. Pues una vez que he terminado con los bordes, pongo cola en la base y pego la cartulina. Aquí también es muy importante asegurarnos que cae perfectamente en su sitio para que nos quede bien encajada. Si queréis una caja simplemente para guardar cualquier tipo de cosa, ya tenéis una caja terminada con tapadera. Toda la parte que está pintada la he barnizado y la parte de dentro la dejaré tal cual. Pero yo, como quiero utilizar esta caja para los moldes de silicona, voy a añadir unas bandejas. Si queréis vosotros podéis añadirle unas bandejas y utilizar esta caja para guardar cualquier tipo de cosa, por ejemplo, para guardar las cosas de costura, para guardar joyas. ¿Cómo he calculado las medidas de la base? Pues para la base de la bandeja he cogido las medidas de la base de la caja y le he restado 1 centímetro en este lado y 1 centímetro en este otro, porque como voy a forrar la bandeja con cartulina y voy a pegar los laterales de la bandeja por fuera, pues solo con el cartón ya estoy ganando 4 milímetros a cada lado y con la cartulina ganaré otro poquito más. Y lo que quiero es poder meter y sacar la bandeja sin problemas, por eso le dan 1 centímetro de holgura. Y luego he recortado en cada bandeja 2 lados largos que tienen la misma longitud que tiene la bandeja y la altura son 4 centímetros. Y los lados cortos son el tamaño del lado corto más la medida del ancho del cartón de los lados largos, que en mi caso el ancho del cartón es de 2 milímetros, luego en este lado he dejado 2 milímetros más y aquí otros 2 milímetros más, de forma que cuando pegue estas piezas, esto se quede así montado y reciba todo. Y luego, para esta bandeja he hecho unos separadores, uno que va a ir aquí a la mitad y otros 2 que van a ir dividiéndolo en total en 4 huecos. Y la segunda bandeja la voy a hacer exactamente igual, solo que los separadores van a ser un poquito distintos. Tengo los laterales y los separadores voy a hacer uno ahí y otro aquí, de forma que tengo un espacio más largo para los moldes que son alargados y un espacio un poquito más grande para los moldes redondos y este para los moldes más chiquitines. Antes de montarlo lo vamos a forrar con cartulina por el interior. El exterior lo forraremos una vez que esté montado. Para forrar la base nos basta con forrar lo que es la base y sin dejar ninguna pestaña para los bordes. Simplemente vamos a cubrir la parte de la base por dentro. Yo en este caso es así porque mis separadores van a ir pegados por fuera de la base.
si los fuese a pegar encima de la base, necesitaría cubrir los bordes de la base. Y una vez que ya tenemos toda la cola puesta en el cartón, lo pegamos directamente sobre la cartulina, asegurándonos de cubrir bien toda la superficie. Lo pegamos y le pasamos la plegadera para terminar de asentar la cartulina. Yo esto de momento lo voy a dejar secar con peso encima, pero cuando lo tengamos completamente seco podremos recortar la cartulina al ras. Para forrar los laterales lo que tengo que hacer es dejar un trocito como de un par de centímetros para darle la vuelta aquí y el resto de los bordes lo forramos al ras. Y simplemente doblamos el cartón y la cartulina a la vez y lo pegamos. Y de esta forma estamos cubriendo tanto la parte interior de la cartulina como el borde. Y aquí cortamos aquí al ras y cortamos aquí al ras. Y así forramos los 4 laterales, tanto los cortos como los largos. Sin embargo, para forrar los separadores, vamos a forrar toda esta cara, esta y esta. Y el resto de los bordes, como van a ir pegados, no se van a ver, luego no nos hace falta forrarlos. Lo que hago es que pongo la cola en uno de los lados, lo pego al ras de la cartulina y doblamos y volvemos a cubrir toda la superficie de aquí atrás. Y así vamos a forrar todos los separadores. Da igual el tamaño que tengan y dónde los vayamos a colocar. Marcamos bien con la plegadera y lo dejamos secar. He dejado toda la noche secando el cartón con peso encima y ya he montado una de las bandejas con los separadores y todo. Vamos a montar juntas la segunda bandeja. Ponemos un poquito de cola, yo la voy a extender con el dedo mismo y lo pegamos sobre la base. Enrasamos bien las esquinas y lo sujetamos con la cinta de carrocero para que seque en su sitio. Ahora pasamos a uno de los lados cortos. Y ahora en la esquina hacemos que el lado corto monte sobre el lado largo. Cuando está bien enrasado, sujetamos con cinta de carrocero y también aseguramos la esquina. Y así seguimos pegando todos los laterales. En este caso, los separadores quiero que dividan la caja en 4. Así es que pego primero los de un lado y luego pegaré el otro. Y ya la caja se quedará dividida en 4. Mientras esta se va secando, vamos a ver cómo forramos por fuera. Yo he preparado unas cartulinas que, como no me da el largo de la cartulina, he preparado un trozo que va a ir desde este borde y va a cubrir estos dos bordes. Y el otro trozo va a cubrir los otros dos. Lo pegamos prácticamente al ras del borde, dejando un par de milímetros sin cubrir. Al llegar a la esquina, trabajamos muy bien la esquina con la plegadera para que se quede bien marcada y ya pegamos el otro lateral. Mi intención a la hora de cortar esta tira era haber dejado un poquito aquí para una pestaña, pero no sé cómo he hecho los cálculos que no lo he dejado, así es que vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos cubrir todo el lateral sin que se nos vea el cartón, si no ya buscaremos una solución. Y ahora lo que hacemos es en las esquinas cortamos y lo plegamos sobre la caja. A mí me gusta pegar siempre primero los laterales cortos, marco primero bien el doblez con la plegadera y una vez que ya tengo claro dónde va, lo pego a la base. Y en las esquinas las biselamos un poquito para que no haya tantas capas de cartón y nos quede bien. Y para terminar de forrar la bandeja por fuera, forramos también la base. Ponemos un poquito de cola
y he cortado una cartulina que es más o menos el tamaño de la base, quitando un par de milímetros en cada borde. La segunda bandeja por fuera la vamos a forrar exactamente igual que la primera, y como veis encaja perfectamente en la caja y la puedo meter y sacar sin ningún problema. Pues como podéis ver, me ha faltado tiempo para llenarla. Aquí abajo he puesto los que son un poquito más grandes, en esta otra bandeja he puesto los que son alargados, que ya veis que ahora no se tienen que doblar, los redondos y los más pequeñitos, y luego otra capa con otros tantos. Y ahora tengo todos los moldes en un mismo sitio y bien organizados. Ahora te muestro la caja por fuera con más detalle. Pues como puedes ver, ha quedado una caja preciosa, con un aire vintage ideal. Ni yo misma sabía cuál iba a ser el resultado cuando empecé la caja. Como os he dicho, yo he hecho la caja partiendo desde cero, pero si lo queréis hacer, lo podéis hacer con una caja de zapatos. Por eso la he hecho con este formato, por si queréis reciclar una caja de zapatos. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.